Dios está preparando, el Espíritu Santo está preparando nuestro corazón para la meditación y la reflexión de esta mañana. Cantamos un himno muy conocido que se llama Dios de pactos. Es precioso la letra que nos da, pero pocos alcanzamos a entender y a comprender la longitud de el significado del pacto. Quiero decirte que la naturaleza del pacto a nivel de las Escrituras es uno de los secretos más celosamente guardados de la misma Escritura. Entonces a veces dice uno, bueno, si es un secreto celosamente guardado, ¿quiere decir que Dios no lo quiere dar a conocer? No, observa. Realmente este conocimiento es una perla que Dios no lanza a las personas descuidadas. Como escuchamos después allá en los evangelios que el Señor dijo, no tiréis las perlas a los puercos, aquellos que no la valoran. Por eso decimos que es una perla el entendimiento de la palabra pacto, que Dios no lanzará a los descuidados. Por ejemplo, ve lo que dice Mateo 7:6. En Mateo 7:6 leemos, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Por eso les decía que este secreto celosamente guardado, que es el entendimiento de lo que es un pacto, Dios no se lo lanza a cualquiera ni se los da a cualquiera, porque es algo santo. Es algo santo y Dios no va a quitar el velo de una cosa tan santa ante una persona impura que no le importa ni le interesa. Por eso encontramos en el Salmo 25:14 estas palabras de David que dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ay, ay, ay. Entonces, si es cierto, algo tiene el Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y aquellos que les temen, a ellos les hará conocer su pacto. Quiere decir que el secreto del pacto debe de alcanzarse en ese temor de reverencia, de respeto, conociendo y comprendiendo quién es Dios, quién es, qué es la esencia de Dios, cómo es grandioso, majestuoso, es inconmensurable, es el Todopoderoso. Debiéramos de tener un temor reverente, de lastimarlo, de ofenderlo, de desagradarlo. Eso es parte de donde empezamos entonces a darle el lugar correspondiente a Dios en tu vida y en mi vida. Por eso los secretos, como el pacto, es apartado para aquellos que se acercan a Él, honrándolo y bendiciendo su nombre. Por eso vemos que en Proverbios 2:4 Salomón declara que aquellos que desean entendimiento y discernimiento deben de hacerlo. Dice, si como a la plata la buscares y lo escudriñares como a tesoros. Quiere decir, cuando nosotros tenemos necesidad de algo y la buscamos con esa intensidad, entonces vamos a tener la revelación de esa perla, de ese tesoro que Dios quiere darnos acerca del significado de la palabra pacto. Ahora tenemos que entender que hay dos palabras básicas en la Escritura para la palabra pacto. La palabra griega y la palabra diateque y la palabra hebrea usada en el Antiguo Testamento que se escribe berit. Entonces encontramos que estas dos palabras en el griego y en el hebreo
son traducidas en el español para nosotros como palabra, como pacto y Nuevo Testamento, pero en la Biblia significan lo mismo. Y nada más quiero hacer una pequeña aclaración. Para nosotros un testamento es un documento legal que, como dice la misma Escritura, no se lleva a cabo hasta que muere el testador, entonces ya tiene efecto. Mientras no muera la persona que hizo el testamento, no tiene ningún efecto legal aquel documento, aunque se haya hecho con un notario, con una autoridad legal. Por eso vemos que eso es testamento. El pacto lo entendemos como una especie de compromiso. Una especie de compromiso que pueden hacer dos personas formando un documento también, o sencillamente de palabra. Pero en la Escritura, esta distinción entre testamento y pacto no es válida. En la Escritura un pacto es un testamento y un testamento es un pacto. Todos nosotros somos conscientes de que tenemos la Biblia que nos ha llegado en dos testamentos. Le llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero debido a la explicación que acabamos de dar, podemos decir Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Quiere decir que nuestra comprensión aumenta cuando nosotros sustituimos la palabra testamento por la palabra pacto. ¿Por qué? Porque nos va llevando a lo que vamos a analizar durante unos minutos más adelante, la importancia de lo que significa el pacto delante de Dios. Es de tremenda importancia que Dios le ha dado a este concepto y en lo que representa. Por eso vemos que la revelación completa de Dios para el hombre está contenida en forma de dos pactos. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. La revelación completa de Dios está contenida en la Biblia, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Así encontramos de que este concepto es central para comprender la total revelación divina. Si nosotros no entendemos la naturaleza de lo que es un pacto, no vas a entender el Antiguo Pacto ni el Nuevo Pacto. O sea, no vas a entender nada de la Biblia. Por eso es tan importante que podamos comprender para profundizar y darle el valor que éste representa para nosotros. Y hoy Dios, si muchos de ustedes ya lo conocían o ya lo entendían, hoy Dios quiere darte esa luz para que vivas en un gozo y en una paz espiritual, en una seguridad de lo que Dios nos ha dado y lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra pacto? No es muy fácil dar una definición en razón de lo que nosotros conocemos en el idioma español, pero la palabra hebrea berit, aunque no es todo su significado, significa compromiso o comprometer. Es lo mismo que la palabra griega diatekes, que significa poner las cosas en orden, hacer el compromiso de poner las cosas en orden. Pero en la Escritura nosotros encontramos que eso tiene un significado más profundo y lo vamos a ver ahorita. En primer lugar, la Biblia nos habla de un pacto que nosotros podemos hacer a nivel humano. Primeramente, un pacto a nivel humano. El otro pacto es un pacto que podemos hacer con Dios. Y encontramos un ejemplo en la Escritura de un pacto a nivel humano.
Pero quiero resaltar una cosa muy importante y es esta. Aunque es un pacto a nivel humano, quiero que empieces a comprender que para Dios la palabra pacto tiene un valor grande, un valor que le merece el respeto del mismo Dios para aquello que le estamos llamando pacto, o si estamos entrando en un pacto, aunque sea con otra persona humana. Vamos a ver a Primero de Reyes capítulo 5 versículo 12. Primero de Reyes capítulo 5 versículo 12. Dice que encontramos: Jehová pues dio a Salomón, dice, sabiduría, como había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Hicieron pacto entre ambos. Entonces vemos que este hombre sabio, lleno del Espíritu Santo para esa sabiduría que él tenía, hizo un pacto con Hiram. Hiram era el rey de Tiro y él, lo que es ahora el Líbano, y dice que este rey hizo un pacto, y el texto, la palabra, el texto hebreo que utiliza es la palabra que les acabo de decir, berit. Y por este pacto, Salomón e Hiram se comprometieron a una relación mutua, íntima. Y ahorita vamos a ir avanzando en el significado de lo que es el pacto. Entonces se establecieron las condiciones que proporcionaría Salomón todo lo que él necesitara. Y una de las cosas que necesitaban allá en lo que es en Tiro era alimentos, aceite, cosa que había una grande producción en Israel. Y entonces dice que le daba trigo, le daba aceite, le daba varias cosas que ellos necesitaban. Y el rey de Tiro, Hiram, tenía maderas, tenían los cedros, famosos cedros del Líbano. Dicen que había cedros por montones, y ahora ya no hay tantos en el Líbano, hay algunos, pero había tantos que cortaban madera y madera, y le envió para construir su casa, la casa de Salomón, y también el templo, del primer templo de Jerusalén. Entonces estos dos reyes estaban unidos, pero pasó el tiempo y encontramos que el profeta Amós dijo que traería juicio para el reino de Tiro, y una de las razones que dio era que no se acordaron del pacto entre hermanos. Y ese es el pacto que habían hecho Salomón e Hiram. Vean Amós 1:9. En Amós 1:9 lo que dice: así ha dicho Jehová. El profeta hablando, y voy a estar resaltando mucho acerca de lo que es el valor de un profeta, el valor de una profecía, es hablando la voz de Dios. Así ha dicho Dios, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Y no se acordaron del pacto de hermanos. Aquí vemos en esta escritura que incluso la ruptura de un pacto a nivel humano, Dios lo considera como un asunto muy serio que traerá juicio a la parte culpable. Wow, yo empiezo a ver entonces la dimensión de lo que significa un pacto delante de Dios. Iba a castigar a toda una nación porque habían faltado al pacto. Por eso vemos que, sin embargo, más allá de eso,
el uso principal del pacto en las Sagradas Escrituras no es un contrato entre dos seres humanos, sino como una relación soberanamente comenzada por el propio Dios del universo. La palabra pacto realmente la encontramos en la Escritura, no tanto para ilustrar pactos entre humanos, sino para mostrarnos la iniciativa que parte en el corazón de Dios para establecer un pacto con sus criaturas humanas. Por eso vemos que un pacto es una relación que comienza sobrenaturalmente por la propia elección de Dios y define los términos en los que Él se prepara este pacto con Él mismo. La iniciativa es totalmente de Dios y los términos están exclusivamente fijados por Dios. La parte del hombre es simplemente responder a la oferta que Dios le está dando, de hacer un pacto con Él, de aceptar la relación que este convenio tiene con Él. El hombre no pone los términos ni inicia la relación. Por eso, en último análisis, podemos decir que cada relación permanente de Dios con el hombre está basada en un pacto. Dios nunca entra en relación permanente con los seres humanos fuera de un pacto. Por eso encontramos en el Salmo 50 del 1 al 5 las siguientes palabras. Vean esta visión profética que el Señor nos da para poder reunir a su pueblo con Él. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Juntadme los santos, quiere decir los que hicieron pacto conmigo de sacrificio. Quiere decir que el salmista nos da una visión profética de lo que va a ser al final de los tiempos, cuando Dios va a reunir a su pueblo con Él, haciendo esto claramente y definiendo: los que hicieron pacto conmigo, esos son mi pueblo. Aquellos que no están en pacto con Dios, aquellos que no han establecido un pacto con Dios, no forman parte del pueblo de Dios. Pero todos aquellos que hemos hecho un pacto con Dios, somos parte del pueblo de Dios. Y cuando venga el Señor en esa visión profética y diga: reúnan a todo mi pueblo, a todos aquellos que hicieron pacto de sacrificio, esos van a estar conmigo. Por eso encontramos: juntadme a mis santos. Y la palabra santo en la Sagrada Escritura quiere decir apartados, separados del resto de los seres humanos. Solamente aquellos que han hecho pacto con Dios son los que son separados y apartados, y son los que hicieron sacrificio con Él. Es a los que Dios llama sus escogidos, y los que vamos a estar eternamente y para siempre viviendo con Él. Wow, cuando yo pude entender eso, dije: qué tan importante. Por eso vuelvo a repetir, este libro llamado Biblia comprende
el antiguo pacto y el nuevo pacto. Toda la Biblia nos dice, es un libro de pacto. Y el libro de pacto habla precisamente de que Dios es un Dios de pactos. Entonces vamos avanzando y vemos que aquí esta palabra santos quiere decir separados, apartados, de tal manera que nosotros podemos entender que Dios hizo un pacto de sacrificio con estas personas para llamarles santos, y sin un sacrificio no puede haber pacto. Si tú leyeras la Escritura, le harías como un estudioso de la Sagrada Escritura. Este hombre escribe y hace un comentario y dice: puse en azul todo lo que era pacto, en verde todo lo que era sacrificio, y en rojo el derramamiento de sangre. Y dice que agarró una Biblia y todo lo que estaba ahí, esa era su Biblia, que iba a estudiar ese tema. Imagínense que una Biblia para estudiar un tema. Y dice que cuando él escribió eso y empezó a subrayar, después la estuvo viendo, encontró siempre donde había subrayado pacto, aparecía el azul, debía de haber un sacrificio, y donde quiera que había un sacrificio, había derramamiento de sangre. ¡Wow! Entonces este hombre dice, la Sagrada Escritura no separa la palabra pacto de sacrificio, y no cualquier sacrificio, sino derramamiento de sangre. ¡Wow! ¡Qué entendimiento tan precioso! O sea que sin pacto no puede existir relación alguna con Dios. Sin sacrificio no puede existir un pacto. Por eso lo que leímos en el Salmo 55, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dos cosas son esenciales para entrar entonces en una relación permanente con Dios: un pacto, un sacrificio donde haya derramamiento de sangre, derramamiento de sangre. Allí encontramos precisamente que el violar los pactos trae siempre un castigo severo. De tal manera que leemos allá en Jeremías 34, 18 al 20. Hacemos esta lectura. Ya vimos que allá con Hiram, el pueblo de Tiro y Sidón, habían apartado, habían fallado a su pacto, y Dios dice que los iba a castigar. Aquí encontramos otro detalle: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. ¿Qué era lo que había pasado en aquel tiempo? Así voy a tratar de resumirles varios capítulos allí de Jeremías. El pueblo de Israel se habían alejado de Dios, y el pueblo de Israel habían hecho esclavos a aquellos hermanos a los que les habían dado dinero, y como no habían podido pagarlos, se quedaban con ellos en posesión como los hijos. Como se acuerdan de aquella historia también que nos cuenta la Biblia, de aquellos hijos de un sacerdote que vinieron los acreedores y se iban a llevar a sus hijos como esclavos. Pues eso estaba sucediendo en ese tiempo, y había muchos del pueblo de Israel que tenían a sus hermanos ya como esclavos.
Y Dios había prohibido la esclavitud en el pueblo de Israel, del pueblo de Israel. O sea, en un momento dado pudieron tener como sirvientes y como esclavos a otras naciones, pero entre ellos no debía de haber un esclavo. Entonces el pueblo ya estaba pecando tremendamente y Dios le habla y les dice al pueblo que los va a destruir, que los va a llevar cautivos, y entonces el pueblo se arrepiente, piden perdón y Dios hace un pacto con ellos. Por eso aquí habla, Dios dice mi pacto, dice, y prohibió que les hicieran esclavos, y cuando ellos hacen ese pacto, entonces Dios detiene el castigo, pero terriblemente. No obstante que hicieron esto, ellos volvieron a hacer lo mismo. Quiere decir que ignoraron el pacto, lo menospreciaron, se apartaron de ello, y entonces Dios vuelve a hablar, pero para decirles la importancia que representa para Él el hacer un pacto con Él, y sobre todo que lo habían hecho en una forma como Dios lo exigía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que toda relación tenía que hacerse a través de sangre para poder restituir lo que la Biblia había dicho tenía que hacerse con un cordero o con un becerro limpio, puro, sin mancha, y tenía que ser sacrificado, partido en dos, y las dos partes se ponían, una a la derecha y otra a la izquierda, y las gentes que hacían el pacto tenían que pasar en medio de aquellas partes que se habían sacrificado, de aquel cuerpo, de aquel animal, y con eso sangre se sellaba el pacto delante de Dios. Entonces por eso Dios dice los que hicieron pacto, y la palabra pacto también esconde o tiene escondido en su significado el cortar, como usar cuchillo para poder partir, para poder derramar sangre. De tal manera que encontramos que aquí el Señor les dice, celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Todavía les dice, lo hicieron como debían haber hecho. Y los oficiales y los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra, dice, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué juicio! ¡Qué juicio tan tremendo! Dios entregando a la nación para ser muertos, para ser heridos, esposas, hijos, padres, gentes oficiales importantes, gente importante de la ciudad, la gente más pobre. Todos aquellos que habían violado ese pacto estaban en juicio, y un juicio terrible. Esto nos da una profunda comprensión del proceso de lo que es hacer un pacto y la importancia que tiene para Dios el violar el pacto que hayamos hecho con Él. Quiere decir que el animal matado como sacrificio estaba cortado en dos partes, y ya vimos que se ponían en medio y las gentes pasaban, y ahí vemos el estilo de lo que Dios había establecido. Ahora vamos a ver un pacto que nos alcanza a nosotros, un pacto que viene históricamente en el Antiguo Testamento, y es el pacto que Dios hizo con Abraham. Allá en Génesis capítulo 15, versículos del 7 al 18. Génesis 15. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino.
Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Pon atención a este versículo, porque es muy probable que al final del mensaje Dios nos haga regresar a este punto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Aquí vemos que Dios le habla a Abraham y le ofrece y le promete darle toda una tierra. Abraham hace una pregunta: ¿en qué conoceré esto? Dios le dice que traiga animales. En pocas palabras, le dice: haz sacrificio. ¿Por qué? Porque quiero hacer un pacto contigo. Un pacto de tal manera que tú entiendas que este pacto nace en mí para mostrarte que yo quiero hacer un compromiso personal contigo. Quiero demostrarte que voy a ser fiel, que voy a cumplirte lo que te he estado diciendo, de tal manera que vamos a hacer este pacto como tú ya sabes que existen, porque a esas alturas Abraham ya sabía y conocía que se podían hacer pactos de ese tipo y de esa naturaleza. Por eso encontramos que en ese momento Dios le hace un pacto con Abraham. Y dice que partió y estaba él ahí, y al llegar el atardecer venían aves de rapiña y que querían comerse. ¿Cuántas veces nosotros hemos establecido un pacto con Dios? Y me voy a adelantar un poco para recordarte y decirte: el día de hoy, en este 2020, nosotros estamos viviendo los tiempos del Nuevo Testamento, del nuevo pacto. Porque sí, vamos a pasar tratando de llegar por toda la historia hasta el nuevo pacto, para llegar hasta el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús que Dios hace con nosotros. Pero aquí vemos que la iniciativa del pacto con Dios, como decía hace unos momentos, siempre nace en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque un pacto a nivel humano se hacía entre gentes de un mismo nivel. El mismo pacto no prevé injusticia. Por decir que hiciera pacto un hombre muy rico y poderoso con un pobre menesteroso que no tuviera nada que aportar. Eso sería injusto. Como diciendo: ¿cómo voy a hacer un pacto? Alguien que no me tiene que dar nada, no me puede dar nada, y en cambio yo todo sí se lo tengo que dar a él. Porque eso era el pacto, donde cuando se establecía un pacto, el pacto era un compromiso donde todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Por eso los pactos se hacían entre iguales, pero como nunca todos tenemos todo, hay alguien que tiene algo que tú no tienes, hay algo que tú tienes que él no tiene, como fue con Hiram y el rey Salomón. Ellos tenían comida, tenían alimento, tenían aceite, que ellos tenían madera. Entonces hicieron un pacto: tú me das madera y yo te doy comida. O yo tengo muchos trabajadores, mucha mano de obra, tú tienes material, yo te doy la mano de obra y dame material para construir. Y así podían hacerse pactos de diferentes maneras. O simple y sencillamente: vamos a hacer un pacto donde yo pongo el dinero y tú pones el trabajo. Y hacemos una fábrica y ya podemos hacer muchas cosas. Eso
el pacto siempre evitaba las injusticias. Por eso es de llamar la atención que Dios, el Dios de pactos, toma una decisión de hacer pacto con un hombre, un ser humano, que tenía 80 años, 70 años, una mujer estéril. ¿Qué le podía dar a Dios? Pero en cambio, Dios, siendo Dios, el dueño del universo, el creador de todas las cosas, el dueño del oro, de la plata, del petróleo, de los mares, del universo, las estrellas, tantas, no te imaginas la gloria y la riqueza que Dios tiene haciendo pacto con un ser humano. Eso es lo contrastante y eso es lo precioso que nosotros podemos entender. Y es cuando Él establece este pacto con Abraham y le dice aquí, y sucedió, dice, que puesto el sol pasaba entre animales divididos. Y entonces aquel día hizo pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. Así es que vemos, en otras palabras, que el compromiso final de Dios estaba hecho en un pacto. Y este pacto precisamente lo encontramos donde Dios, allá en la Biblia de las Américas, Génesis 15, 18, a ver si la tienen. Dios ya no habla con Abraham y le dice: yo te daré esta tierra. Dice, ya no habla en un tiempo futuro. Él dice, yo daré, sino que dice, yo he dado, te he dado. O sea, habla en un tiempo presente. No encontraron, si no encontraron la cita, ¿ya la encontraron? No, dice que no. Entonces vemos que habla en un tiempo presente. Ahí son las diferentes traducciones de la Sagrada Escritura, pero eso es en el hebreo. Habla, pero como no tengo una Biblia en el hebreo dice, yo he dado. Todavía no le entregaba la tierra, pero para Dios ya era un presente. Para Dios era algo que a través de su pacto Él dijo: ya la tienes, esta tierra, y todo lo que ves es tuyo, de tu descendencia y de tu parentela. Aunque tu parentela va a estar 400 años en esclavitud. Ahora nos regresamos al sacrificio de Abraham para hacer unas observaciones que van a bendecir tu vida. De tal manera que encontramos a Abraham que hace los animales, pasa por en medio de ellos, y al atardecer la tarde dice que venían aves de rapiña y querían comerse. ¿Qué era lo que pasa? Cuando tú haces un pacto con Dios, Dios te dice: yo te he dado. Y tú dices: gloria a Dios, tengo vida eterna. No dice Dios: te daré vida eterna. Dice: yo les doy vida eterna. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando aceptas hacer este pacto a través de la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz, y estableces un pacto con Dios, y Él te dice: yo te doy vida eterna. Tú dices: tengo vida eterna, y estás contento. Pero vienen, en el transcurso de que recibes a Cristo, hasta el día que llegues a su presencia, pueden pasar años, décadas, o simple y sencillamente algunos días. El otro día me enteré de una persona a la que le fueron y le hablaron de Jesucristo. Estaba muy enfermo en el hospital, muy grave en el hospital, y dice que le hablaron de Jesucristo, abrió sus ojos, recibió a Jesucristo en su corazón y dijo: ahora estoy tranquilo, ahora estoy en paz. Al otro día murió. ¿A dónde fue? Dios, nuestro Dios, es Dios. Él cumple su palabra. Aquella persona la tomó y se la llevó a su presencia. ¿Por qué puedo decirte eso así de fácil? Aunque era un gran pecador, era terrible lo que haya sido. En el momento que él aceptó a Jesucristo y la sangre de Jesucristo vino a él, Dios estableció un pacto y dijo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero ¿cómo puede usted decir, pastor, así de fácil? Entonces me voy a esperar hasta el último momento de arrepentirme.
Esa es tu decisión, que además puede ser que además Dios no te dé otra nueva oportunidad. Porque dice la Biblia que Dios sí da oportunidades, pero no contenderá el Espíritu de Dios para siempre con el hombre. O sea, no va a estar el Espíritu Santo todo el día, siempre y siempre. Y tú, no quiero. ¿Quieres aceptar a Cristo? No quiero nada con Dios. No esto, no. Y te sigue hablando un tiempo y otra vez. A lo mejor un día Dios se va a callar. Pero entonces volvemos otra vez a la historia de que les decía que Dios puede levantar a una persona. Evidencia los muertos los prisioneros que crucificaron con Jesucristo. Uno se burlaba de él y decía: si eres hijo de Dios, sálvate. El otro le dijo: cállate, que no ves que ningún mal hizo. Nosotros estamos aquí por lo que hicimos. Reconocía su pecado, reconocía sus faltas, y los estaban crucificando porque eran criminales, eran asesinos. De tal manera que estaban ahí, y le dice: acuérdate de mí, Señor, cuando estuvieres en tu reino. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Es la respuesta que tiene para ti, que estás luchando con si recibo o no recibo a Jesucristo. Es que yo he hecho muchos pecados, he hecho mucha maldad, soy imperdonable. Yo ya ni tú mismo te puedes perdonar por todo lo que has hecho. Has matado, has ofendido, has lastimado, has destruido tu casa, has destruido tu hogar. El diablo te está acosando de culpa, pero Dios te dice, como le dijo a aquel hombre que le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estuvieras en tu reino. Él le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que tú tienes la oportunidad, como la tenemos todos, de abrirle nuestro corazón a Jesús. Y la sangre que Él estaba derramando, que Él estaba entregando, tiene el poder de limpiar pecados. De tal manera que allí encontramos entonces a Abraham caminando. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, les decía que puede pasar un día, ir a la presencia, o pueden pasar 40 o 50 años. ¿Qué vas a pasar en esos 50 años? En esos 50 años el diablo va a venir todos los días y te va a decir: ya pecaste, ya perdiste tu salvación. Otro día vamos a hablar de la seguridad de la salvación, pero con esto que te baste. El Señor Jesucristo dijo: yo les he dado esta tierra. Te he dado esta tierra, no te la voy a dar a ver si no, te la he dado, ya cuenta con ella. Si Dios te dijo tienes vida eterna, es porque tienes vida eterna. A la descendencia he dado, ahí está la palabra. Gloria a Dios, benditos mis hermanos que se esfuerzan y luchan por traernos la palabra. Los bendecimos a todo el equipo técnico. Bien, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Así habla Dios. He dado. Entonces, cuando Él te dijo te he dado salvación, te he dado vida eterna, es porque la tienes. Entonces, y decía yo, si en lo que aceptamos a Jesucristo y en lo que nos vamos a morir van a pasar 50 años, ¿qué va a pasar en esos 50 años? El diablo va a venir a atacarte, va a meterte dudas, va a venir a que tengas problemas, necesidades económicas o problemas de salud, y vas a estar batallando en esas circunstancias. Pero Dios te está diciendo que cuentas con Él. Cuentas con Él en ese pacto poderoso que Él está dándote. Por eso la parte del compromiso del pacto que Dios establece con nosotros es precisamente que, no obstante esas dudas que Abraham estaba teniendo ahí pasando, y veía aquellos zopilotes y aves de rapiña que querían comerse, ¿sabes qué es eso? Lo que tú y yo sufrimos. Yo hace muchos años le entregué mi vida a Jesús, y el diablo no ha dejado de decirme: hiciste esto, mira, haz esto, pensaste esto, actuaste en esto, no es correcto. Y está siempre atacando nuestra fe, nuestra confianza en Dios. ¿Y saben qué?
esas aves de rapiña que él estaba ahuyentando para que no tocaran el sacrificio y el pacto. ¿Qué te está diciendo Dios? Como Abraham, tú y yo tenemos que estar luchando todos los días de nuestra vida, ahuyentando las aves de rapiña que quieren robarte la bendición, que quieren robarte el perdón que Dios te ha dado, no como una realidad, sino que te lo quieren robar en tu mente y en tu corazón, para robarte la paz, para robarte la tranquilidad, para robarte las bendiciones que Dios tiene si tú pierdes tu confianza en Él. Tenemos que estar ahuyentando aquello. Y no nada más pasó eso en el sacrificio con Abraham, sino que dice que de repente vino una terrible oscuridad, una profunda oscuridad. Quiere decir que en la vida de todo cristiano hay un ataque. No obstante que ya hiciste pacto con el Señor, no obstante que ya estás en salvación, siempre van a venir estados o momentos de tristeza, de angustia, de depresión, donde sientes que Dios no te escucha o que Dios no te habla. Pero nunca te olvides de este evento, de que cuando estaba la oscuridad más profunda, dice la Biblia que apareció una antorcha como de fuego caminando en medio de las dos partes. Abraham había caminado haciendo pacto con el Señor. Ahora aquella antorcha, conforme lo dice Apocalipsis, esas antorchas de fuego de los 7 espíritus de Dios, dice que bajó y pasó haciendo fuego en medio de aquello. Era Dios que también pasaba y decía: Abraham, aquí estoy yo haciendo pacto contigo. Y aunque la oscuridad está profunda y el diablo quiera traer problemas, tristeza, y haya situaciones en tu país, en tu nación, en tu estado, donde no vemos más que oscuridad, no vemos más que tristeza, como en este momento de esta pandemia, donde la gente no vemos más claro al futuro, al contrario vemos oscuro, no debes de olvidarte que tú eres una persona de pacto, que tú eres una persona que has hecho un convenio con el Señor, pero no un convenio, sino un pacto que nació en el corazón de Él. Un pacto que tiene un valor increíble, de tal manera que vemos que ahí está el Espíritu pasando, dando fuego sobre aquellas partes abiertas. Entonces vemos que los demonios quieren quitarte, quieren robarte la seguridad, la paz, la tranquilidad de saber que Dios está contigo. Y aunque la oscuridad venga muy fuerte y te atormente tu mente, y no veas que con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu negocio, siempre ten presente que cuando la oscuridad es más fuerte, la luz del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo va a pasar y va a confirmar aquello que Dios te ha prometido. Por eso encontramos que el trabajo de Abraham era ahuyentar las aves de rapiña. Era ahuyentar las aves de rapiña. No importa cuántas veces la incredulidad o el miedo te ataquen, siempre va a ser nuestra responsabilidad echar afuera la depresión, la duda y la oscuridad de nuestras vidas. Por eso vemos que cada vez que viene esto a la vida de una persona, encontramos precisamente la presencia de Dios confirmando ese sacrificio que Él ha puesto. Así es que vamos nuevamente. La antorcha de fuego pasaba por entre los animales divididos. Esta antorcha era la manifestación que está ahora en nuestras vidas, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. El sacrificio es el emblema del pacto, y el pacto es el compromiso final e irrevocable de Dios. Es el compromiso final e irrevocable de Dios. Tú puedes pasar por un tiempo cuando tú no puedas ver más nada, solamente el hecho de que Jesús murió por ti. Tal vez no veas ninguna otra cosa más que eso. Todo está incluido en eso, porque debes de volver al pensamiento. La muerte de Jesucristo es el pacto que Dios estableció conmigo
por tanto está vigente, por tanto está presente. Por eso leemos en Romanos capítulo 8, versículo 32 lo siguiente: y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y al que no escatimó, piénsalo, si Dios, siendo Dios, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos lo dio y lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso, lo único que te debe de mantener firme es Cristo Jesús hizo pacto conmigo. Él entregó su sangre, y lo vamos a ver ahorita más adelante, cuando Jesucristo dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que es entregada por vosotros. Wow, entonces estamos yendo y estamos avanzando. Por eso no es admirable, no es asombroso que el todopoderoso Dios hiciera esto con un ser humano. Es impresionante en el sentido de que Dios descendió para hacer un pacto con él. La antorcha de fuego pasaba. Por eso encontramos que ahí Dios entrega y hace un pacto que voy a tratar de resumírtelo sencillamente y decirte: ¿te imaginas todo el poder de Dios? ¿Te imaginas todas las riquezas que Dios tiene? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Cómo puedes tú hacer un pacto con Él? Como seres humanos decimos: bueno, pues Dios va a salir perdiendo conmigo. ¿Qué le puedes dar tú a Dios que Él no tenga? ¿Qué le puedes dar tú? Humanamente pensamos y decimos: pues no. No obstante, Él bajó y te dijo: yo quiero hacer un pacto contigo. Quiero hacer un pacto contigo. Y le dijo a Abraham: te voy a dar toda esta tierra, voy a bendecir a tu descendencia. Acuérdate que la voy a dejar 400 años, porque esos 400 años simbolizan estos tiempos de oscuridad que tú estás viviendo en este momento. Pero después de eso, lo voy a sacar en libertad y le voy a sacar con riquezas y gran gloria. Entonces estaba ahí Abraham, se sella el pacto y feliz. Al rato con unos años más adelante, Dios le concede a Abraham tener su hijo Isaac. Hubo luchas de oscuridad. Alguien dirá: ¿y esa oscuridad qué simbolizó? Simbolizaron esos 30 años, de los 70 a los 100, 30 años esperando la promesa del hijo, y otro año y otro, y no viene, la duda, la incredulidad. Dios le dijo: sal, ve las estrellas, cuenta la arena del mar, y él seguía dudando y caía en depresión y decía a su esposa: ahí está, yo no voy a tener hijos. ¿Cuántas cosas habrán comentado que la Biblia no nos menciona? Pero se mantenían luchando con aquel pacto que Dios había hecho con él. Estaba presente en la mente de Abraham, y todavía Dios se va y le dice: no te desanimes, mira las estrellas, va a venir, yo te he dado, yo te he multiplicado y yo te voy a bendecir. Llegó el tiempo que llegó Isaac creció precioso, el niño. Bueno, tuvieron la bendición. Ya de 10, 12 años se aparece Dios y le dice: Abraham, ¿hiciste pacto conmigo? Sí. ¿Todo lo tuyo es mío? Sí, Señor. ¿Todo lo mío es tuyo, Abraham? Sí, Señor.
dame a tu hijo Isaac, sacrifícalo en el monte que yo te voy a decir. ¡Wow! Todo lo tuyo es mío. Tu hijo, tu hija es mío. Tu familia, tu empresa, tu negocio es mío. Probablemente Abraham diría: Señor, quédate con todas las ovejas, con todos los camellos, con todas las vacas, los carneros, la tierra, el trigo, porque dice que Abraham era riquísimo. Pero Dios le pide su hijo. Abraham no dudó. Tomó a su hijo, enalbardó el asno, llevó la madera, llevó el fuego, el cuchillo, llegó, preparó el altar, acostó a su hijo allí, le amarró las manos, levantó el cuchillo, y cuando lo iba a entregar, Dios detiene su mano y le dice: detente. Ahora sé que me amas y que eres un cumplidor de pactos. Ahí está un borrego. Dios proveyó un carnero y Abraham pudo entregar el sacrificio a Dios. Dios se sintió feliz y contento de alguien que había hecho un pacto con él, que cuando llegó el momento de la prueba, de la fe, del compromiso que hemos establecido con Dios, no nos enojemos ni reneguemos y nos volteemos la espalda. Ayer oía de un pastor profeta que dice: voy a confesarles algo. En estos días, 2 personas que yo amaba mucho se enfermaron del COVID y estuvieron ahí luchando y orando, clamando, pidiéndole a Dios. Y fueron agravándose hasta que murieron los 2. Y les quiero confesar eso, decía el varón. Me enojé con Dios. Le dije: ¿cómo es posible que ellos eran cristianos, eran siervos tuyos, y te los llevaste? ¿Por qué te los llevaste? Además, yo te estaba pidiendo, soy tu siervo, soy tu profeta. ¿Por qué te los llevaste? Y dice que como 2 semanas no quiso hablar con Dios. No dice que no creía en Dios, no dice que no, dice que no quiso hablar con Dios. Y se sentía él triste, angustiado, desesperado en esos momentos de oscuridad que les acabo de hablar. Abraham los pasó una oscuridad tremenda. Ahí estaba el sacrificio, ahí es todo, las aves de rapiña atacando, y él tratando, y además el cansancio venían a su vida. Así todo siervo, todo ministro va a ser atacado y golpeado. Toda persona que quiera servir al Señor va a llegar momentos de debilidad. Perdón. Por eso encontramos que allí tenemos esa lucha. Este hombre dijo: yo no le voy a hablar a Dios. Y dice que después el Espíritu Santo no lo dejaba en paz y tuvo que reconocer que había pecado. Dijo: perdóname, Señor, tú eres el dueño de la vida. ¿Por qué sucedió esto? Y él dijo, dice que Dios le dijo: ¿te acuerdas del tiempo de época romana? ¿Te acuerdas cuando los cristianos eran agarrados y eran llevados al circo romano y la gente se reía de ellos y les decía: ¿dónde está su Dios? A ver, que los salve de los leones. Y estaban los leones, agarraban y les arrancaban, los mordían, los destrozaban, pero ellos estaban cantando, alabando mi nombre.
La historia registra a los mártires, aquellos que por su fe entregaron su vida. No quiere decir que por tu fe vas a entregar tu vida en un COVID, pero sí, si llegaras a tener esa situación, Dios le dijo ellos son mis mártires de ahora, son creyentes, mueren por esto, pero su testimonio permaneció firme hasta el final. Ahora ellos están conmigo. ¿De qué estás triste? Wow, es difícil entender. Es difícil comprender, podemos tener muchas preguntas, pero cuando tú has hecho un pacto con Dios, no puedes pedirle a Dios que Él haga las cosas que tú quieres, sino que a ti te corresponde, como socio del pacto, hacer todo lo que Él pida. No necesito. Hacer todo lo que Él pida. Por eso tenemos en ese momento, allí encontramos en ese sacrificio, entregando a Isaac. Dios probó su fe, Dios probó su compromiso en el pacto. Y pasaron los siglos. Abraham murió. La palabra que acabamos de leer dice que Dios le dijo: y serás sepultado en buena vejez, y tu descendencia. Y pasaron los siglos hasta que vino el Hijo de Dios. ¿Saben qué hizo Dios? Dios, cuando vio que la descendencia de Abraham, su amigo, con el que había hecho pacto, estaba necesitada, toda la nación, toda su descendencia estaba necesitada de un Salvador. Porque el apóstol Pablo define la circunstancia de la nación y de todo el mundo. El apóstol Pablo dijo que estábamos hundidos y muertos en nuestros delitos y pecados. La nación, aunque tenían una religión, aunque tenían un templo, aunque tenían todo, estaban hundidos en sus delitos y pecados. La religión no te salva, las prácticas religiosas no te salvan. Necesitas establecer un pacto con Dios. Necesitas que esa sangre del pacto te toque, te alcance. Entonces Dios, viendo esa necesidad, Él sabía desde antes de los tiempos de los siglos que Él iba a enviar a su Hijo Jesús. Cuando llegó el tiempo justo, como dice la Biblia, y habiéndose cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Abraham entregó a su hijo, lo iba a sacrificar. Dios proveyó un carnero para que él no lo hiciera. Pero acá no hubo eso. Dios trajo a su hijo, lo subió a la cruz y no lo quitó y puso un carnero. Dejó que su hijo Jesucristo muriera y derramara su sangre para que con esa sangre tú tuvieras el perdón de tus pecados, seas limpiado completamente. Y hacemos una reflexión rápida del pasado. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, para que la gente pudiera mantenerse en una comunión relativa con Dios, habían que sacrificar corderos limpios, puros, sin mancha. Era el holocausto de sacrificio. ¿Para qué? Para que con aquella sangre de aquel animal los pecados de la nación fueran cubiertos. Quiero aclarar, eran cubiertos, no borrados. Por un año, al año que entra. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado en nuestras vidas, la comunión con Dios se rompe.
No puedes moverte, ni bailas antes, brinques, hagas lo que hagas. No hay comunión con Dios mientras haya pecado en tu vida. Necesitas que la sangre de Cristo sea aplicada a tu vida para que seas limpiado, sea borrado, y aquel pecado que está entre Dios y tú sea hecho a un lado, se ha desaparecido, se ha lanzado al fondo del mar, se vaya al oriente como está el occidente, y tú puedas tener tu comunión con Dios. Pero mientras haya pecado y no vengas a la sangre de Cristo, no va a haber oportunidad. Por eso es necesario que toda persona que vive en pecado y está separada de la comunión con Dios, venga a hacer un pacto con Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Y sabes qué? No nace en ti, no vienes a decir: Señor, quiero hacer un pacto contigo. No, Él ya bajó, Él ya estableció, Él ya abrió el camino para el pacto. Y Él dice: yo ya di a mi hijo ya fue sacrificado, mi hijo ya derramó su sangre está aquí presente acá en el cielo, y te la ofrezco y te digo: acepta a mi Hijo Jesucristo en tu corazón. Él dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Dios está llamando a la puerta de cada ser humano, sea de Japón, de la China, de India, de África, de donde sea. Dios está tocando las puertas. Y hoy aquí en Mérida, en Yucatán, en México, en Latinoamérica, está tocando nuestras puertas para que le abramos nuestro corazón y su sangre nos limpie de todo pecado. Qué tristeza es que la gente menosprecie que el Dios eterno haya bajado para hacer un pacto con nosotros. Por eso Abraham tuvo la bendición. Cuando él le pidió a su hijo, él entregó a su hijo, y Dios lo vio y lo entendió. Porque Dios estaba preparando el corazón de toda la humanidad para decir: así como Abraham lo hizo, yo lo voy a hacer más adelante, en el tiempo que ustedes no saben, los siglos que tenían que pasar. Pero vino Jesucristo hace 2000 años y entregó su vida. Y hace las semanas pasadas Dios nos ha hablado de que Jesucristo, el día que resucitó, tomó su sangre y se presentó allá en el cielo, y se presentó con su sangre y la puso en el propiciatorio. Por eso Él es constituido, como dice Hebreos, el sumo sacerdote, que es una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios de cada año de sangre de animales que cubrían el pecado. En cambio, la sangre preciosa de Cristo, la sangre de Dios mismo derramada, la sangre que tiene poder. Por eso cantamos: hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y esa sangre tiene poder para limpiarnos de todo pecado. ¿Cuál es tu pecado? ¿Mataste a alguien? ¿Hiciste abortar a alguien? ¿Mataste niños chiquitos en el aborto? Tu conciencia no te deja en paz. Ven a Cristo Jesús. Vives prisionero del alcohol, de las drogas, de algo que te tiene dominado. Solamente la sangre de Cristo puede liberarte. ¿Quieres restaurar tu matrimonio y cambiar tu forma de ser? Porque tú sabes que como tú has sido, tú echaste a perder las cosas, lastimaste, dañaste, pero Dios quiere darte una nueva oportunidad de que tú cambies y puedas recuperar lo que habías perdido. Tu negocio, tu empresa, tu escuela de Dios, porque solamente la sangre, que es la vida, porque en la sangre ese elemento contiene la vida de Dios. Resucitar todo aquello que está muerto en tu vida, tus anhelos, tus propósitos, todo lo que ha venido la tuvo que irrumpir el mismo Dios. Por eso en esta mañana yo te invito para que le abras tu corazón a Jesús y entiendas que Dios es un Dios de pactos. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay perdón, o dice la Biblia, remisión de pecado. Remisión de pecados es que cuando los pecados son quitados, son cancelados, son eliminados. Y lo dice la Biblia, que Jesucristo en la cruz, su Hijo,
tomó el acta de decretos que había contra ti, contra mí, contra todos nosotros. Y Cristo la clavó en la cruz y le puso su sangre. Y su sangre limpia de todo pecado. Lo que consideras imposible es posible si tú puedes creer. Lo que consideras que no se puede realizar es posible con Dios. En la sangre de Cristo Él nos limpia de todo. Repite conmigo: de todo, de todo, de todo, de todo pecado. De todo pecado. Sangre preciosa, sangre divina, sangre que tiene poder, sangre que sigue hablando, sangre que está viva, sangre que está activa. Por eso yo te invito en esta mañana preciosa a que recibas a Jesucristo en tu corazón. Hagas un pacto con Dios, porque Dios no nada más está diciendo recibe a mi hijo, te está diciendo yo quiero hacer un pacto contigo. Ahora te va, pon atención. Yo entregué a mi hijo Jesucristo, dice Dios. Mi sangre te limpia de todo pecado, pero tú tienes que hacer una cosa: dame tu corazón. Yo te doy todo lo que soy, todo lo que tengo, todo mi poder, todas mis bendiciones van a estar para ti, pero dame tu corazón. Si tú no me entregas tu corazón, no podemos hacer un pacto. Abraham entregó todo lo que era, todo lo que tenía. Y la prueba está que cuando Dios le pidió lo máximo que él amaba, y nadie me puede decir que no amaba a Isaac más que todo lo que tenía. ¿Eres tú capaz? Yo por eso le digo a Dios: Señor, mi vida es tuya y todo lo que tengo. A veces decimos es mío, yo me lo gané, yo me lo traje. No, todo lo que tengo tú me lo has dado. Si me ha dado la vida hasta el día de hoy, me ha dado una esposa, me ha dado hijos, me ha dado nietos, me ha provisto en todas las cosas. Todo es de Él. Todo es de Él. ¿Qué podemos nosotros decirle al Dios eterno, glorioso, que hizo los mares, los cielos, todo? Más que entregarnos con Él. Eso es sabiduría. Por eso en esta mañana yo te invito para que experimentes el más grande milagro, que es tu salvación, el perdón de tus pecados, y que Dios sea un Dios de pactos contigo, un Dios que sea, como diríamos humanamente, nuestro socio en una vida eterna que ya comenzará el día de hoy para ti, porque tenemos existencia eterna, pero vivimos rumbo a la muerte, caminando hacia la muerte eterna. Cuando muramos vamos a ir al infierno, pero si hoy aceptas al que es la vida, a Jesús, por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si tú lo aceptas en tu corazón, la vida eterna va a venir a vivir en ti y tú vas a tener vida eterna. Qué precioso es nuestro Dios. Ábrele tu corazón, cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador. Reconozco que tú, Señor, has establecido una relación de pacto con todos los seres humanos. Y hoy yo quiero incluirme en ese pacto. Señor, te entrego mi vida y recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Yo creo que Él murió en la cruz y derramó la sangre del pacto para salvarme, perdonarme
limpiarme, liberarme y sanarme. Gracias, Dios eterno. Ahora te puedo decir, Padre mío, gracias. Amén, amén y amén. Cantamos, Dios de pactos. Canta conmigo, todos los creyentes en Cristo. Vamos, dentro de unos momentos, vamos a celebrar la cena, practicar esta remembranza que hoy tenemos en este día. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. Cántalo con un nuevo entendimiento, mi destino. Nueva revelación. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, gloria a tu nombre, que guardas tus santo, promesas, santo, santo. Bendito seas por los siglos de los siglos, porque tú eres fiel, porque tú eres santo. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Padre bendito, gracias, gracias, gracias. Señor, tu sangre es poderosa, es viva y eficaz. Cúbrenos con tu sangre. Cubre a todo tu pueblo, donde quiera que se encuentre, donde quiera que haya una vocecita de fe en tu sangre. Glorifica tu nombre. Por tu sangre hemos hecho pacto contigo y tú has hecho pacto con nosotros. Tenemos tus palabras, tus promesas. Tú eres fiel. Qué paz, qué tranquilidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús.